Buenas a todos y a todas. En la clase virtual de economía de hoy voy a hablar de contabilidad. Los conceptos fundamentales. Aunque tengo que deciros que la contabilidad normalmente os cuesta bastante, pero es importante que la trabajéis bien para que no tengáis problema. Vamos a ver todos estos puntos: el patrimonio, el balance, que son las cuentas, el modelo de balance, las masas patrimoniales y los resultados. Empezamos por el primer punto, el patrimonio. El patrimonio es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que pertenecen a una persona o empresa en una fecha determinada, debidamente valorado en términos monetarios. Es decir, está formado por bienes, que pueden ser bienes materiales, por derechos, que son créditos a favor de la empresa, es decir, lo que le deben a la empresa. Obligaciones son las deudas pendientes de pago. Es importante que sepáis que no son solamente los bienes, sino también los derechos y las obligaciones. El siguiente concepto importante es el balance de situación. Es el documento que refleja el patrimonio de una empresa debidamente valorado en un momento determinado del tiempo. Ya no hemos dicho de una persona, sino de una empresa, porque normalmente el balance de situación solo lo van a hacer las empresas. En definitiva, el balance es la forma que hay en contabilidad de reflejar el patrimonio de una empresa. El balance de situación siempre está en equilibrio. En una parte está el activo y en la otra parte el pasivo más el patrimonio neto. Decimos que la ecuación fundamental contable es la siguiente: el activo es igual al pasivo más el patrimonio neto. Y aquí tenéis la forma en que representamos el balance. En una parte el activo, en donde están los bienes y los derechos, y en la otra parte el pasivo, que estará las deudas y el patrimonio neto. Una pequeña idea sobre la interpretación es que si desde el principio entendéis bien el significado de lo que estáis haciendo, enseguida os acostumbraréis a ver que el activo son las inversiones y el pasivo son las fuentes de financiación. Es decir, en el activo estará lo que la empresa tiene y lo que le deben a la empresa, y en el pasivo cómo ha conseguido lo que tiene. Bueno, no os asustéis, poco a poco, conforme vayáis entendiendo la contabilidad, entenderéis esta relación. Importante, ¿qué son los elementos patrimoniales? Pues son todos y cada uno de los componentes del patrimonio. Y las cuentas son la forma de representar cada elemento patrimonial. Es decir, que normalmente en contabilidad hablamos de cuentas. Y si hablamos en general, en términos económicos, hablamos de elementos patrimoniales, pero lo utilizamos como sinónimos. Las cuentas que hay son las cuentas de activo, que recogen bienes y derechos, y las cuentas de pasivo, en donde tendríamos el pasivo exigible, que son las deudas, y el pasivo no exigible, que es otra forma de llamarle al patrimonio neto. ¿Por qué le llamamos al patrimonio neto pasivo no exigible? Pues porque es dinero que ha llegado a la empresa y que no se tiene que devolver, ¿de acuerdo? O por lo menos que no hay plazo de exigibilidad, porque los socios, si se quieren ir, pues habrá que devolverles el dinero. Bueno, aquí tenéis la relación de cuentas del Plan General Contable. El Plan General Contable define todos y cada uno de los elementos patrimoniales y les asigna a cada uno un nombre. Es importante que os vayáis familiarizando con el nombre. También les asigna un dígito. En las pruebas de selectividad, en las PAU, normalmente no lo exigen, pero yo con mis alumnos sí que lo trabajo, porque muchas veces el número
nos ayuda. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya sabéis que están recogidas en el Plan General Contable. En realidad, cuando hablamos de contabilidad, estamos siempre definiendo cosas que están en la ley del Plan General Contable. El siguiente tema que tenemos que ver, que son las masas patrimoniales. Son un grupo de cuentas que tienen la misma funcionalidad económica o financiera. Y tenemos las de activo, que son activo no corriente y activo corriente, y las de patrimonio. Y después en el pasivo tenemos el patrimonio neto, el pasivo no corriente y el pasivo corriente. Pero a su vez, estas masas patrimoniales se dividen en otras. Tenéis que manejarlas todas. Las masas patrimoniales de activo tendríamos una primera agrupación que sería activo no corriente y activo corriente. En el activo no corriente tenemos los elementos que permanecen en la empresa más de un ciclo económico. ¿De acuerdo? Por ejemplo, terrenos y bienes naturales, construcciones, maquinaria, ahora vamos a ver más. Y el activo no corriente son las que permanecen menos de un ciclo económico. ¿De acuerdo? Están ligadas al ciclo de la empresa, es decir, están relacionadas con aquello a lo que se dedica la empresa. Eso es importante que lo tengáis en cuenta a la hora de hacer ejercicios. Masas patrimoniales de activo no corriente. Tenemos el inmovilizado intangible, que son bienes inmateriales, ejemplo, propiedad industrial, derechos de traspaso, aplicaciones informáticas. Inmovilizado material son bienes tangibles, ejemplos, terrenos, construcciones, maquinaria, elementos de transporte, equipos para procesos de información, es decir, ordenadores. Y las inversiones financieras en segundo de bachiller no las vemos, así que vamos a seguir. Las masas patrimoniales de activo corriente, si tenéis que manejarlas todas, tendremos las existencias de mercaderías, de materias primas, de productos terminados, los deudores comerciales, que están los clientes efectos a cobrar, deudores y deudores efectos a cobrar. Y después efectivo y otros activos líquidos, donde tenemos caja y el dinero que tenemos depositado en el banco. Las masas patrimoniales de pasivo tendremos el patrimonio neto, en donde tenemos el capital social, las reservas, los resultados del ejercicio. Y el pasivo no corriente, deudas a largo plazo con entidades de crédito, proveedores de inmovilizado y efectos a pagar a largo plazo. Y el pasivo corriente, deudas a corto plazo, proveedores y acreedores. Tenemos que saber cuál es el modelo de balance abreviado con masas patrimoniales. Y aquí es lo que hemos visto, las masas patrimoniales, pero ordenadas en el activo, activo no corriente y corriente, y aquí las diferentes masas patrimoniales que hemos visto, inmovilizado intangible y material, que son las dos que vamos a trabajar. Y en activo no corriente tendríamos existencias, deudores comerciales y efectivo y otros activos líquidos. En el patrimonio neto, los fondos propios, y en el pasivo no corriente, deudas a largo plazo, y el pasivo corriente, deudas a corto plazo y acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. Aquí tenemos un ejemplo ya cumplimentado, en donde aquí tenemos inmovilizado material, todas estas cantidades, y subtotales y totales. Y después la suma del activo, que tiene que dar igual que la suma del pasivo. Pero esto ya lo veréis en los ejercicios. Los resultados de la empresa nos dicen si la empresa ha obtenido pérdidas o ganancias, calculando la diferencia entre los ingresos y los gastos. Está formado por estas cuatro partes: el resultado de explotación, que tiene que ver con la actividad que realiza la empresa; el resultado financiero, que tiene que ver pues con préstamos que ha pedido; y el resultado antes de impuestos sería la suma de estos dos resultados. Después calcularíamos el impuesto de beneficios en caso de que haya beneficios, y el resultado del ejercicio, aplicando el 25% de la tasa del impuesto de sociedades. Y después también tenemos la cuenta de pérdidas y ganancias, que la tenéis aquí, con, como os he dicho, destacados los resultados, y un ejemplo con
datos, que esto es lo que vais a hacer en la práctica. Bueno, pues con esto os he explicado los conceptos fundamentales que necesitáis para hacer los ejercicios de contabilidad, para confeccionar balances y cuentas de pérdidas y ganancias. Un saludo, espero que os queden claros estos conceptos. Es importante que los trabajéis bien en clase y en casa. Un saludo.